Ok, vamos a, vamos a hacer para la parte de las estructuras y la parte de los elementos estructurales, la parte de las cargas que veíamos ayer. Y bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a trabajar con las cargas. Entonces, eso va a ser así de la siguiente manera. Nosotros tenemos un caso real de unas bancas en una plaza que van a estar cubiertas por una losa, sí, una losa cuadrada. Esa es la planta desde arriba de la losa. Luego tenemos un corte, así un corte de la losa. Y le vamos a poner una columna en medio. Estas cosas no se ven ya. Va a tener una columna en medio. Una columna así en medio. Luego va a llegar a una losa así donde están las bancas. Y ese es el terreno natural. Entonces, hasta aquí son 80 centímetros. Hasta la losa van a ser 3 metros. Y entonces la losa tiene así 4 metros de ancho y tiene un espesor de 10 centímetros. La columna es una columna cuadrada de 30 por 30 centímetros también. Esa, ese es la estructura que nosotros tenemos así les decía, en un parque. Y bueno, pues nosotros necesitamos construir el modelo estructural. Este es el modelo real, es una losa así de 4 por 4 que está apoyada en una columna y esa columna pues estaría en el centroide. En el centroide está la columna así. Entonces yo quiero hacer mi modelo para hacer el análisis de esa estructura. Entonces, uh, lo primero que nosotros tenemos, pues, es una losa. Esa losa es una losa de concreto y necesitamos conocer el peso volumétrico del concreto, que serían 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Ese es el peso volumétrico del concreto. Y entonces, pues nosotros vamos a hacer el modelo de la columna. Y entonces tenemos que es un elemento así vertical, una línea. Tenemos la sección que es de 30 por 30 y vamos a definir una conexión que es un apoyo. En el otro punto va a haber un nudo y ese nudo es el que está conectado con la losa y por esa columna entonces va a bajar una carga. Como es una columna, como solamente está sujeta a esfuerzos de compresión, entonces esta tiene que ser una carga que esté definida así en kilogramos, una carga puntual. Así, tenemos su longitud, tenemos su sección que es de 30 por 30. Ahora ya tenemos un apoyo aquí que es un empotramiento y del otro lado tenemos una carga puntual que es la puntual que puede recibir una columna. Entonces vamos a determinar esa puntual. Vamos a determinar esa puntual. Toda la losa, toda la losa está apoyada solamente sobre esa columna. Entonces el peso de la losa, pues tiene que bajar por ahí,
porque es el único punto de apoyo que tiene. Entonces, por ahí tendría que bajar todo el peso. Bueno, cuánto pesa la losa? Nosotros tenemos ya una losa, les decía, de 10 centímetros por 4 metros. Entonces, tendríamos así el volumen de concreto sería 4 metros por 4 metros por 10 centímetros. Y entonces el peso de la losa sería ese volumen por el peso volumétrico del concreto. Es decir, 4 por 4 por 0.1 por 2400. Ese sería el peso de la losa. ¿Cuánto da eso? 3840. 3840 kilogramos. Si recuerdan, este es volumen, este es peso sobre volumen, y entonces se va el volumen y solamente me quedan los kilogramos. Entonces, este peso total, que es en kilogramos, es lo que va a cargar la columna. La columna va a soportar una carga puntual de 3840 kilogramos. Y entonces ya tenemos nuestro modelo definido. Tenemos la sección, tenemos la longitud, tenemos la carga que va a soportar. Pues ya podemos hacer el análisis de si esa carga hace que la columna se pandee o no, si esa carga hace que el material falle porque el esfuerzo de compresión al que está sometido a la sección es mayor que el esfuerzo permisible o la capacidad de la compresión del concreto. Y entonces podemos ya hacer todo ese análisis. Entonces, esa es una manera de cómo yo puedo crear de un peso volumétrico una carga puntual que le voy a poner a una columna. También se puede hacer, así de manera formal. Nosotros tenemos nuestra losa. Tenemos así nuestra losa. Y esa losa está dividida así en segmentos que son 1 metro cuadrado. Este es 1 metro cuadrado, este sería otro metro cuadrado de losa. Y entonces podemos saber cuánto pesa 1 metro cuadrado de losa. Es decir, 1 por 1 por 0.1 por 2400 me da 240 kilogramos. Es decir, cada bloque de 1 metro cuadrado, obviamente por sus 10 centímetros, me va a dar un peso de 240. Entonces, cada metro cuadrado de estos pesa 240 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya sabemos pues que así como le hicimos para encontrar toda la carga que baja por aquí, pues ustedes tienen la losa así, saben en dónde está el centroide y entonces por ese centroide es por donde va a bajar la carga. Es decir, que uh, el, el área, el área multiplicada por el peso por metro cuadrado me va a dar una fuerza puntual que va a pasar por el centroide, y el centroide es este donde está colocada la columna. Entonces, de esa manera yo puedo encontrar los 3840. Es decir, 4 por 4 por 240, pues me da el 3840, que es la puntual que baja por aquí. Eso es con toda la losa. Pero les decía, nosotros podemos separar esa losa en sus metros cuadrados. Este es 1 metro cuadrado, este es otro metro cuadrado, este
esto metro cuadrado, y entonces cada metro tiene una fuerza equivalente que son los 240. Si nosotros hacemos suma de fuerzas en Y, hacemos suma de fuerzas en Y, vamos a encontrar entonces que tenemos 16 fuerzas, una por cada metro cuadrado, y entonces tendríamos así 16 por los 240 menos la carga, pues tiene que ser igual a cero si hacemos suma de fuerzas, bueno, si hacemos suma de fuerzas en Y. Estas fuerzas de 240 irían hacia abajo y la P que pasa por el centroide, pues va a ser la carga que tenemos acá. Y entonces también de aquí despejamos P y tendríamos los 3.840 kilogramos. Esa es otra forma de hacerlo ya de manera más formal, ¿no? Hacemos suma de fuerzas en Y igual a cero. Yo ya sé que hacia arriba son positivos y entonces puedo poner toda esta sección en equilibrio junto con una fuerza que sería la P, esta P que tiene que soportar la columna. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? Todo bien, ¿qué? Hasta ahí está No, claro. entendido. Todo bien, profe. Todo muy claro. Entonces, si se Todo fijan, bien. ya, nosotros tenemos el peso volumétrico del concreto. Ese peso volumétrico, pues podemos convertirlo en kilogramos directamente al multiplicar por el volumen del material, tenemos los kilogramos. O también podemos convertir o podemos obtener el peso por metro cuadrado, de la losa, que sería el volumen otra vez de un metro cuadrado por el peso volumétrico del concreto, me da el peso por metro cuadrado. Es decir, me da el peso, pero ese peso es de un metro cuadrado, de un metro cuadrado, de un metro cuadrado de estos. Y luego, cada metro cuadrado, si ustedes encuentran la fuerza equivalente, pues van a multiplicar el área donde están colocados esos 240. Y en este caso, este sería 1 por 1. Y entonces, estas fuerzas que aparecen aquí, todas tienen un valor de 240, que serían las 16 fuerzas que están colocadas en el centroide de cada uno de los metros cuadrados de losa. Con esas puntuales, pues podemos hacer equilibrio. ¿Sí? Y también pueden ver cómo la suma de momentos en el punto donde estamos haciendo equilibrio, en el punto donde está la columna, pues la suma de momentos tiene que ser igual a cero para que la columna, perdón, para que la losa permanezca así horizontal. ¿Sí? Es decir, que esta fuerza por esta distancia va a ser al contrario de la fuerza que va aquí por esa distancia y entonces el momento se va a hacer cero y cada uno entonces va a tener su contraparte que hagan que la suma de momentos en este punto sea cero y por lo tanto la losa permanezca así horizontal en equilibrio. Y bueno, pues de esa manera nosotros tenemos ya definido nuestro modelo, que es una columna con su carga y sus dimensiones. Hace falta poner el, el esfuerzo o la capacidad a la compresión, la resistencia a la compresión del concreto que estamos usando, pero bueno, ya nosotros podemos hacer el análisis. ¿Tienen preguntas? Hasta ahí no. Por el momento no Inge, dije. gracias. Oh, bien, Inge. Sale. ¿Le puedo borrar? Sí, adelante. Sí, Inge, Sí. adelante. Ok. Vamos a hacer otro modelo. Les decía, este es el modelo real y este que hicimos aquí es el modelo estructural. Entonces vamos a hacer otro modelo estructural para para este mismo modelo, para estas mismas bancas, ¿no? Pero lo vamos a hacer de diferente manera. Es decir, de pronto
El proyecto cambió porque las personas que lo ordenaron, pues no les pareció buena idea que solamente hubiera una columna. Entonces, pues dijeron, vamos a cambiar el proyecto. Normalmente pasa cuando ya lo terminamos, ¿eh? Oiga, ¿sabe qué? Hay que cambiarlo todo. Pues entonces tenemos que cambiarlo todo. Resulta que ahora, pues no lo quieren de esa manera. No lo quieren con una columna. Lo quieren con dos columnas. Quieren con dos columnas esa cubierta de la banca y entonces pues se las vamos a modelar. Obviamente alguien hace el modelo o alguien hace el modelo arquitectónico, si lo pueden llamar así ya, de esa cubierta. Y entonces con base en ese modelo, nosotros hacemos el modelo estructural, es decir, con base en el arquitectónico, nosotros hacemos el modelo de análisis estructural. Entonces dejen nada más dibujarlo. Más bien dejen borrar primero porque está muy, algo le pasó a este trapo que ya no borra. A ver. Ahora quieren dos columnas, una en este extremo, otra en otro extremo, y aparte en este quieren una viga, así es como quieren ahora la cubierta de la banca. Entonces, si hacemos un corte, tendríamos algo así, y luego tendríamos la columna, así. Esta columna es la que se ve al fondo y el corte lo hicimos aquí, viendo hacia allá. Y entonces la columna se ve al fondo y al fondo a esa columna llega la trave y la losa pues se apoya sobre la trave. Y entonces si hacemos una vista hacia acá, tendríamos la losa, así. Luego tendríamos la columna, la otra columna de acá, así. Y aquí tendríamos la trave. Esa es la trave, esa es la columna y esa es la columna. Las columnas siguen siendo así de 30 por 30 y a la trave le vamos a poner una sección de 20 por 40. Así. Bueno, pues entonces esa es la propuesta arquitectónica. Esta es la planta, luego este es un corte y este es una vista lateral. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es el modelo de análisis de este sistema. Entonces, ese modelo de análisis lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a borrar de este lado, ¿eh? Nosotros ya sabemos cuánto pesa toda la losa, ya sabemos cuánto pesa cada metro cuadrado de losa. Y ahora, si ustedes se fijan, pues ya no se va a apoyar la losa en una sola columna, sino que la losa se va a apoyar primero sobre la trave y después las traves sobre la columna. ¿Sí? La losa se va a apoyar primero aquí en la trave y luego esa trave va a transmitir hacia la columna y hacia la otra columna la carga. Es decir, va a cargar toda la losa y esta trave va a pasar la mitad para acá y la mitad para el otro lado. De tal suerte pues que los 3840 ahora cuando lleguen a las columnas pues va a ser
va a ser precisamente la mitad, el 1920. Va a ser precisamente la mitad. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros ya sabemos entonces que la losa está así dividida en 4 metros por un lado y 4 metros por cada lado. Y sabemos pues que cada metro son 240 kilogramos. Si la trave sobre la que se va a apoyar la losa pasa por aquí, entonces hay que saber cuánta carga le va a caer en ese metro. Y entonces, toda esta franja que corresponde a ese metro de trave, toda esta franja es la que vamos a colocar sobre ese segmento. Hagan de cuenta que nosotros tenemos el puro segmento ese de losa. Así, aquí va la trave y tenemos una puntual aquí, otra puntual aquí, otra puntual aquí, otra puntual aquí y una fuerza hacia arriba que es la que en ese metro va a soportar la losa, ¿verdad? Entonces, si hacemos suma de fuerzas en Y igual a 0, pues vamos a tener menos 240 por 4, vamos a poner W1 y sería más el W1 porque va hacia arriba. De tal suerte pues que el W1 sería 240 por 4. Es decir, que este metro cuadrado, pues se van a apoyar sobre el metro de trave. Este metro más este metro también se van a apoyar aquí. Y entonces, el este W lo vamos a poner sobre la viga. Esta sería nuestra viga. Y en el primer metro, pues vamos a tener este peso. ¿Cuánto da este? ¿900 qué? 960. 960. Entonces aquí tendríamos 960 kilogramos en ese metro. En ese metro. Y si se fijan, pues todos los metros son iguales, ¿verdad? Este es igual a este es igual a este y es igual al que acabamos de calcular. Entonces, todos estos metros son exactamente igual. 960 y este también. Entonces, el W son 960 kilogramos por cada metro. Por eso es una carga uniformemente distribuida, porque cada metro tiene la misma carga. ¿De acuerdo? Sí, hasta ahí bien. Ok. Luego ya nosotros entonces podemos hacer análisis de esa viga y podemos saber cuál es la carga que baja por cada lado. Esta carga va hacia abajo y entonces esa carga pues se tiene que transmitir a los apoyos, que en este caso los apoyos pues son las columnas. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos una carga distribuida de 960, tenemos una viga de 4 metros, entonces la reacción o la descarga de cada lado pues sería la mitad, ¿no? 960 por 2, ¿cuánto da? 1920 1920. o 30. 20. 20. Ok. Entonces, este 1920 que está transmitiendo la trave es lo que va a cargar la columna. Y entonces ya nosotros tenemos una columna que está así empotrada y que va a soportar una carga de 1920. Eso mismo sería para la otra columna. Entonces, estas dos columnas están cargando toda esta losa, pero la carga entonces se va
a llevar de la losa a la trave y de la trave a las columnas. Y entonces nosotros ya tenemos modelado, por ejemplo, esta viga con su carga distribuida y su longitud. También tenemos acá su sección. Y también tenemos entonces una columna que va a estar empotrada abajo y conectada aquí arriba a la trave y que va a soportar también una carga de 1920. De esa manera entonces es como nosotros pasamos de un modelo real a un modelo estructural. Incluso pues lo pueden modelar así completo, ¿no? Ya tienen las columnas y tienen aquí su carga. Y ya entonces, dependiendo, ahorita este es estáticamente indeterminado, pero nosotros podemos decir, a ver, nosotros vamos a hacer lo que sea estáticamente determinado y entonces lo analizamos así por partes. Eso es lo que tenemos hasta ahorita. Y entonces ustedes dicen, yo puedo analizarlo, pero lo voy a analizar por separado. ¿Me van a dar cosas mayores? No, pues que sí. ¿No me van a dar cosas reales? Pues no tan reales, porque nosotros estamos separando este que es indeterminado, lo estamos separando en una viga simplemente apoyada y en columnas que también están estáticamente determinadas. Entonces sí va a variar un poco los valores y sí va a funcionar porque nosotros podemos hacer el diseño de la losa, de la losa primero, pues, luego de la trave y después de las columnas, y cada una se haría pues por separado y después se conectan o después se ponen una sobre otra para soportar las cargas, pero es una aproximación. Incluso nos faltó modelar este pedacito de losa, modelarlo como una viga con carga distribuida. Es decir, en lugar de que pusiéramos estas puntuales, si ustedes recuerdan, esta carga es de 240. Esta área tiene 1 metro de ancho y 1 metro de largo. Entonces se puede modelar también la losa así. Dos. Estas serían 240 porque tiene 240 por cada metro. Y entonces de este modelo también se puede hacer suma de fuerzas y encontrar esa reacción. Entonces tendríamos una puntual aquí o tendríamos los 240 por 4 y lo colocamos aquí en el centro, ¿se acuerdan? Y entonces ya hacemos suma de fuerzas y encontramos la reacción que es esta misma. Sí, que serán 240 por 4, 240 por 4, que es lo que vale la reacción. La reacción en cada metro. Este iría en cada metro. Entonces, de esa manera también se puede hacer, ¿no? Es decir, aquí hay 240 y 240, que sería como una carga distribuida. Y entonces tenemos ya una losa, un modelo así para la losa, un modelo así para la trave que carga la losa y un modelo así para las columnas que cargan a la trave, para las dos columnas que cargan a esa trave. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y entonces nosotros estamos suponiendo ahorita que todo está en equilibrio, que la losa se va a mantener así horizontal, porque ya checamos aquí que la suma de momentos también es igual a 0. Luego ya cuando la pusimos en la viga, pues ya también sabemos que esta va a ser estable, porque tiene apoyos aquí que nos permiten estar manteniéndola en esa posición. Y precisamente esas fuerzas o esos apoyos, pues se van a transmitir a una columna que van a hacer que la viga permanezca también en esa posición. Y la carga la va a llevar hasta el suelo o hasta la superficie donde esté desplantada la columna. Y entonces la carga que baje por aquí, pues alguien la va a estar soportando para que obviamente se pueda tener este modelo ya real. Y toda esa parte pues se puede calcular, ¿no? Ustedes tendrían el valor de la carga que baja por la columna, tendrían la capacidad de carga del suelo y entonces pueden saber de qué tamaño sería la cimentación o la zapata de esa columna y de esta
banca que estamos nosotros modelando o haciendo su estructura para analizarla. ¿Tienen preguntas? Mientras no falle el modelado estructural, todos los resultados deben ser iguales, ¿ah? En este caso sí, porque son simétricas y porque la propuesta también va siendo así, simétrica, pero no sé, imagina que no pudieron, que no se pudo poner la columna aquí, que la columna se tuvo que mover porque aquí había, no sé, un árbol y no lo pudimos poner, que la columna se puso acá. Entonces ya las cargas van a ser diferentes, pero la suma tiene que ser los 3.840, que es lo que pesa toda la losa. Y no tiene que ser exactamente los mismos resultados, porque el trabajo va siendo diferente. Y entonces uh, los esfuerzos que tiene cada elemento, de acuerdo a como tú los propusiste, pues van a trabajar diferente. Imagina también que no le pusimos la columna de este lado, que en lugar de habérsela dejado aquí al centro como la teníamos, nomás quisieron una en el extremo, nomás quisieron una. Entonces, sí, toda la carga va a bajar por aquí, pero se tiene que hacer a través de esta trave, que ahora esa trave sola ya no va a ser una trave simplemente apoyada, sino va a ser una trave que va a estar empotrada en la columna o conectada a la columna, y de este lado va a estar en voladizo. Pero él sigue siendo ahora la misma carga, pero ahora la carga una viga que está en voladizo. Y entonces ya este elemento pues es diferente, ya no va a ser igual que esta trave, porque ya no está trabajando igual. ¿De Sí, acuerdo? sí, ya. Sí. ¿Sí? Vale. Y todo eso, si se fija, todo eso depende de cómo lo quieren en la vida real para nosotros poderlo modelar. Y es posible que algunas cosas pues no las podamos modelar, y entonces pues habría que preguntarles, ¿no? A ver, que digan, a ver, sí quiero la columna en el extremo, pero no quiero la trave. Tú búscale. Y entonces ustedes tienen que buscar la manera de resolverles el problema o de solucionarles su idea. Y bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? Hay muchos criterios, mucha gente muy ágil, eh, a tal grado que dicen, a ver, si tú no puedes, pues buscamos otro, ¿no? Así de sencillo. Y hay muchos y muchos que pueden tener esa idea. Incluso podría ser algo así, mira. Aquí está la columna y ahora así lo quieren, pero eso no es estable. O sea, quién va a detener la losa? Nomás con ese puntito ahí, pues no. Entonces, ya ustedes dicen, bueno. Yo lo puedo hacer, pero si subo la columna y le pongo un cable por acá, y le ponga cables en la azotea así, incluso. Y entonces ya así se puede. ¿Por qué? Pues porque la otra columna les estorbaba aquí y quieren que esté libre. Ah, bueno, pues le ponemos una columna aquí de acero con unos cables también de acero ya tensados. Le pueden poner aquí o algo para que los tense, y entonces le pueden hacer su propuesta así. Pero entonces tienen una columna, tienen cables, tienen la losa, y entonces se tiene que hacer el diseño o la propuesta de análisis diferente. Pero para cada una, pues, de las ideas que tengan las personas que diseñan. ¿De acuerdo? Y entonces de este modelo real, tú tienes que llegar a un modelo estructural que puedas analizar. Entonces, como dice Inge, todo va dependiendo del diseño arquitectónico, ¿verdad? Sí. Y nosotros tenemos que respetar eso y decirles algunas veces, bueno, así como tú lo quieres, no se puede, pero se puede hacer de esta manera, sin afectar, pues, la vista, sin afectar el uso que le vayan a dar a la estructura. Pero sí, todo va a depender
de la propuesta estructural, del proyecto estructural. Finalmente, el proceso de construcción, pues no es nada más el análisis y la estructura, sino tiene que haber planeación, tiene que definir para qué se va a usar y cuáles son los requerimientos de la obra y todo ese asunto. Y luego también la parte, por ejemplo, la parte del tiempo en que quieren hacer la obra, que no, pues es que nosotros lo podemos hacer más rápido en acero. Ah, bueno, pues la propuesta se hace en acero. No, nosotros nomás trabajamos puro concreto y queremos que sea todo de concreto. Bueno, pues se hace la propuesta de concreto, pero sí, esa parte del proyecto arquitectónico es el que define, es más bien es para el cual tenemos que hacer la estructura. ¿Sí? Cayó mi marcador. ¿Sí? Sí, hasta ahí entendido. Bueno, muy bien. Entonces, Inge, mande, yo tengo una mande. duda. Entonces, en fin de cuentas, todas las fuerzas tienen que estar en equilibrio, ¿no? Es decir, que den cero. Todas las sumatorias y tolventos y cortantes, ¿no? Sí, para que se pueda estar. Si tú ves, por ejemplo, no sé, un edificio o si puedes ver las bancas de ahí del TEC, ya ves cómo está la cubierta con una viga inclinada y luego arriba tiene una viga curva, así. Pues esa está en equilibrio y Sí, sí, tú lo he puedes, visto. tú puedes hacer suma de momentos en el nudo, en la parte de arriba, donde se conectan las vigas y la suma de momentos tiene que dar igual a cero, porque todo tiene que estar en equilibrio. Todo debe estar en equilibrio. Ah, ok, Todo está es bien, Inge, gracias. No, ¿desde qué? Ok, le voy a borrar y vamos a ver, a ver, antes de borrar esta parte. Les decía, lo que hemos hecho ahora es encontrar cargas puntuales y cargas distribuidas, estas cargas distribuidas, que son las únicas que nosotros vamos a emplear para hacer, para hacer nuestros modelos. Solamente cargas puntuales, cargas distribuidas uniformes y cargas distribuidas variables, que son las que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, con base en esos tres tipos de carga, es como nosotros tenemos que convertir las acciones que pueda tener alguna estructura real, alguna propuesta real, y pues nosotros las vamos a convertir o a cargas puntuales o a cargas uniformemente distribuidas o a cargas variables, ¿no? Distribuidas pero variables. Y Y bueno, pues la otra parte tiene que ver con los apoyos, pero ahorita lo vemos. Vamos ahora a hacer un ejemplo de cargas distribuidas variables, de cargas triangulares. Las cargas triangulares pueden salir normalmente de la presión de los fluidos, de la presión del agua, o de los otros fluidos que son el suelo o las arcillas cuando están muy saturadas, pues también producen presión, empuje en las paredes del recipiente o de los elementos que tengamos nosotros para contener esos fluidos, pues van a sufrir de presión que les va a transmitir el agua o el suelo. Entonces tenemos un ejemplo así muy simple, un ejemplo que tiene que ver con una alberca. Este es el terreno natural y entonces la alberca está así. Y está llena de agua. Esta altura es 1,20. Si la vemos en planta, si la vemos en planta, pues entonces va a ser algo así. Aquí está el agua, esta es la losa de los muros de la alberca.
Y entonces la presión del agua pues es así. Esa presión es igual a el peso del agua por la altura, el peso volumétrico del agua por la altura. Y entonces esta presión sería los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es el peso volumétrico del agua, por la altura, así. Y eso me da kilogramos sobre metro cuadrado, que es presión. Esta presión es para todo el perímetro, es decir, todo el muro está sufriendo ese empuje porque el agua tiene la misma altura, es decir, toda esta presión se está dando en las paredes de la alberca. Entonces, esa es presión, pero yo no puedo trabajar con presión, es decir, yo no puedo hacer mi modelo, en este caso, este es el muro de la alberca, y vamos a suponer que está empotrado, y entonces yo no le puedo poner aquí cargas, aunque sí tengo ya la altura y tengo el valor de la presión y demás, el valor de la presión, pero yo no le puedo poner aquí 1200 kilogramos sobre metro cuadrado. Cuando ustedes hacen análisis en este principio que es equilibrio, ustedes hacen suma de fuerzas en X igual a 0, y esa no es una fuerza. Hacen suma de momentos en el punto, no sé, en A, y ese no es un momento, no puedo sacar un momento de aquí. Entonces, esta presión yo no la puedo usar, la tengo que convertir a un tipo de unidad que sí pueda yo hacer este equilibrio. Y entonces lo que hago es lo siguiente: tomo un metro de muro y tomo su presión. Es decir, este sería el metro de muro, y la presión pues sería esa. Entonces, para un ancho de 1 metro, yo puedo entonces ahora sí modelar esta carga, que sería el 1200 kilogramos sobre metro cuadrado por 1 metro de ancho, me queda a 1200 kilogramos por cada metro, y varía así desde 1200 hasta 0. Y entonces ya con esta carga, que es variable, ya puedo hacer análisis, ya puedo encontrar su fuerza equivalente, ya puedo hacer incluso la posición. Recuerdan que este era sobre 3. Entonces ya puedo hacer suma de momentos, puedo hacer suma de fuerzas, ya puedo hacer todo lo que está definido acá. Y con la presión no, entonces tenemos que hacer esa conversión. Es decir, de esa manera llegamos a una carga triangular, a una carga distribuida variable. Así. ¿De acuerdo? Eso es para el agua. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahora esta misma alberca, pero ahora de un lado sí está sobre el terreno natural, pero del otro lado hay suelo acá. La imagen aquí son 3 metros. Aquí teníamos 1.30. Y el agua está aquí al 1.20. Entonces, en este caso, este muro solamente va a tener la presión del agua, pero este otro muro va a tener la presión del agua por un lado y la presión del suelo por el otro lado. Y el comportamiento es igual, los dos son fluidos, pero para considerar que este fluido es suelo, la presión del suelo
La calculamos también así, con el peso volumétrico del suelo, con la altura y un coeficiente de empuje, que es el coeficiente que me va a decir que ese material no es agua, que es un suelo. Con este coeficiente entonces ya podemos calcular esta presión también. Esta es la presión, de nuevo es en kilogramos sobre metro cuadrado, y también tomaríamos un metro como este que habíamos definido acá, y al multiplicar esa presión por un ancho de un metro me va a quedar otra vez kilogramos metro. Y tenemos entonces ya un modelo que estaría empotrado por acá, que tendría una carga distribuida variable así y otra carga distribuida variable debido al suelo. Y entonces ya con este sí podemos analizarlo. ¿De acuerdo? Y entonces esas son las maneras de cómo ustedes van a encontrar cargas triangulares. Esa es una forma. La otra forma es con algún relleno de HAL, con algún relleno de algún material que esté precisamente formando un triángulo. Y también ahí pueden obtener esa parte de carga triangular. ¿Tienen preguntas? Lo mismo hacen los aljibes, ¿no, profe? Cuando hacen una construcción de una casa, pues ya ve que hacen los aljibes para almacenar agua. Es el Ajá, mismo procedimiento, ¿no? El que es se analiza, igual. pues, la estructura del aljibe. Ajá, incluso así como en las albercas, normalmente se calcula con el tanque vacío, con la alberca vacía, porque quitamos esta fuerza y entonces dejamos que trabaje el empuje solo, porque este empuje le ayuda. Entonces se lo quitamos cuando la alberca está vacía, con ese es con el que analizamos, o en el caso de los aljibes, pues se analiza así vacío para que la presión sea únicamente de afuera, no de adentro. Cuando está lleno, pues está ayudando a que el muro realmente no trabaje. Y si lo analizamos así, cuando se vacíe, es probable que falle porque está vacío y ya no está esta presión del agua. Entonces, normalmente se analizan vacíos. En este caso no, porque aquí no hay empuje de ningún lado, ¿no? Porque está en la superficie. Entonces, este sí se analiza lleno, precisamente porque es el que está transmitiendo la presión, el agua que contiene. ¿Tienen preguntas? Por mi parte, hasta ahí bien. Ok. Hasta el momento todo bien. Muy bien, gracias. Hay otro caso donde Es, van a encontrar. Inge, es igual que como en algunas albercas de plástico, que los soportes de afuera son triangulares, ¿no? Ajá, ajá, pero pues son precisamente para que en la parte de abajo haya más resistencia, pues, porque arriba normalmente la presión pues es cero en la superficie y va aumentando, entonces conforme va bajando la presión va creciendo. Y si pues de esa manera se pueden ahorrar alguna, alguna parte de material, ¿no? Y no hacerlo todo de la misma, no sé, de la misma capacidad o de la misma cantidad de material. Se puede ahorrar un poco así. Igual, si ustedes recuerdan, también hay lugares donde las albercas las hacen con muros de concreto, pero trapeciales, pues no rectos. Y entonces, pues en esa parte se puede ahorrar un poco. Pero igual solamente se hace de una cierta distancia hacia abajo. Se puede ir cambiando la sección. La presión más fuerte casi es normalmente a un tercio de la base. Entonces, ¿recuerdas en el triángulo dónde está la fuerza equivalente, verdad?
Entonces la fuerza resultante más o menos está a un tercio o normalmente está a un tercio. Entonces ahí es donde puedes cambiar la sección. Algo así, mira. Bueno, más o menos, bueno, exagerando un poco, ¿no? Algo así y luego ya así, de esa manera. Entonces cuando llegue la presión más fuerte es por ahí, que sería la fuerza equivalente y la posición de esa fuerza equivalente, pues es a un tercio. Entonces ya tú puedes hacer esto, ¿no? En esa primera parte sí tener una buena resistencia y ya de aquí para adelante irla reduciendo. Lo mismo pasa con cuando ya hacen diseño, es decir, cuando ya tienen el momento, cuando ya tienes aquí el momento y quieres diseñar la cantidad de acero, lo que hacen es poner las varillas, unas varillas así corridas hasta arriba y poner otras varillas que se detienen a un tercio así. Entonces, en esta parte es la parte con mayor resistencia para este momento grande. Y ya de aquí para Como arriba, tipo bastones. sí, y ya ahí va disminuyendo pues la cantidad de acero. Así, nada más la parte de abajo, que es la que está más esforzada, es donde le ponen así la cantidad de acero. Incluso normalmente manejan aquí una cantidad y acá la mitad, ¿ya? Obviamente hay que también pensar en la cantidad de acero mínimo y todo ese asunto, que son cosas de diseño, pero sí, esta parte es la que queda más reforzada, esta parte de aquí, esta parte de ahí donde está el momento más grande, donde está el corte más grande. Bueno, les decía, hay otro espacio donde también tenemos cargas triangulares, cargas trapezoidales, y tiene que ver con la parte de la cimentación de estos muros que estábamos viendo aquí. Hay unos muros que se llaman muros de contención, precisamente por el trabajo que hacen de contener o agua o suelo. Y esos muros de contención normalmente tienen una cimentación, una zapata de cimentación que se llama. Y esa zapata de cimentación pues va a tener uh, un momento que hace que haya presiones diferentes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un muro así y de un lado tienen una, una zapata así, cuando le ponen carga, es decir, en el modelo donde tienen la carga, tienen su modelo así, luego tienen toda la presión y ustedes pueden sacar una fuerza equivalente. Esa fuerza o ese empuje, si lo multiplican por la altura hasta donde está aplicada, les produce un momento. Y ese momento entonces va a hacer que en un lado tengan una presión máxima y en el otro lado tengan una presión mínima. Entonces, si se fijan aquí ya, pues es una presión y es una presión así trapecial. Y para hacer diseño, ustedes necesitan saber el momento aquí en el paño, de esta losa que es la cimentación. Y entonces les queda una losa así y les quedan las cargas así, así. Entonces, pues para encontrar, el momento, tienen que, si no usan las fórmulas esas de los trapecios, pueden partir en una carga distribuida y en una carga triangular. Y entonces hacer la suma de momentos así. Pero aquí también les decía es donde aparecen cargas de este tipo, cargas trapezoidales o cargas triangulares y cargas distribuidas como estas. Entonces nosotros solamente sabemos trabajar de estas dos, a trapecios no.
Entonces, esta se tiene que separar en los tipos de carga que nosotros pues sabemos usar, ¿no? Es decir, nosotros vamos a tener así cargas puntuales que son en kilogramos, vamos a tener cargas distribuidas uniforme que son kilogramos sobre metro y vamos a tener cargas variables que son así kilogramos por cada metro, como va variando. Entonces, únicamente este tipo de cargas es el que nosotros vamos a usar para hacer los modelos. Y entonces todos los demás cargas, todas las demás presiones, como en este caso, pues se tienen que llevar a modelos de cargas alguno de estos tres. De tal manera que estos pues se aproximen al comportamiento real de la estructura. ¿Sí? Bueno, entonces ahí también tenemos cargas de ese tipo. Y bueno, pues las estamos viendo y estamos viendo de dónde salen para que cuando encuentren vigas así, pues ya saben más o menos de dónde salieron o que no son inventadas, pues que no son caprichos así de alguien que quiere meterlos en líos. Ok. Vamos a ir a la parte de... Son las 8:30, apenas salimos hasta las 9, ¿sí, verdad? ¿O hasta qué hora salimos, no saben? Ni me acuerdo. A las 9:30 por ahí, ¿no? 9. Cuando se cansen me avisan, ¿eh? Todo bien, Inge, todavía sin problema. Está igual, dije. ¿Eh? No, sí, no. Yo, cuando me canse ya saben, le apago, ahora sí que apaguen y vámonos. Ah, ya está. Vamos a ver todavía la parte que necesitamos de los tipos de apoyo para que podamos también saber la pregunta que hacían hace un rato del equilibrio, ¿no? Es decir, todo tiene que estar en equilibrio, sí, todo tiene que estar en equilibrio. Nomás que a veces nos empeñamos en que sea un desorden, ¿no? Pero todo tiene que estar en equilibrio. Y también cuando aceptan el desequilibrio, tienen que seguir la ley de Hooke para que no se dañen. Ok. Nosotros tenemos un sistema de coordenadas globales X y Y. Y vamos a analizar nuestras vigas en ese plano. Entonces, el primer tipo de apoyo que tenemos es un apoyo articulado, así. Ese apoyo articulado, si ustedes se lo conectan o un elemento lo conectan a ese apoyo, entonces este apoyo lo que va a hacer es hacer que el desplazamiento en dirección X sea igual a 0 y que el desplazamiento en dirección Y también sea igual a 0. Entonces, ¿dónde lo pongan? Ahí se tiene que quedar si está en un sistema que está en equilibrio. Aún así, le lleguen las cargas, aún así tenga acciones, pero ese elemento donde lo pongan, ahí se va a quedar porque no se puede desplazar. Lo que conecten a él, sí puede girar. Lo que conecten a él, sí puede girar. Así. Imagine que le conectan una viga. Este apoyo no se va a mover para ningún lado, pero este elemento sí puede girar. Si ustedes le aplican cargas aquí, y aquí termina la viga y ahí le aplican una carga, pues entonces este va a girar. ¿Por qué? Porque no hay nada aquí que evite ese giro. Entonces, en este caso de este tipo de apoyo, la rotación
Pues no la conocemos, ni siquiera existe. Ah, bien, no, ni siquiera existe, no la conocemos. Sí existe porque este va a girar, pero no la conocemos, no sabemos cuánto vale. Entonces, pues este me va a permitir que permanezca de esta manera. En la parte horizontal fijo, en la parte vertical también fijo. ¿Tienen preguntas? Todo bien, jefe. Ok. Hay otro que también está en el mismo plano, pero que es así, un rodillo. Es un tipo de apoyo que es rodillo. En este caso, el único desplazamiento que conocemos es en la dirección Y. Es decir, así no se puede mover. En la dirección X, pues no conocemos el valor del desplazamiento porque no sabemos cuánto se desplaza. Porque si ustedes le ponen una carga en dirección horizontal, se va a desplazar. Pero bueno, no sabemos ahorita. Normalmente no sabemos cuánto vale. Sí existe, pero no sabemos cuánto vale. Y el otro tipo de apoyo sería un apoyo así empotrado. Es decir, aquí ustedes le conectan un elemento y en este punto, donde está empotrado, el desplazamiento en X vale 0, el desplazamiento en Y también vale 0 y la rotación también vale 0. Es decir que si ustedes le ponen cargas a esta viga, la viga se va a deformar. Pero si la cortan de ahí, justo en el apoyo, la viga va a estar así horizontal. No va, ni va a girar, ni va a estar desplazado, ni nada, va a estar así horizontal. ¿Por qué? Porque en ese punto, como está empotrado, pues la rotación y los desplazamientos valen 0. ¿De acuerdo? Sí, hasta ahí entendido. Ok. Pero ahora, cuando su compañero decía, es que se tienen que quedar ahí, pues sí, porque para que se dé esta condición, tiene que haber fuerzas. Tiene que haber fuerzas que son las reacciones. Fy, así, Fx, y acá un momento. Entonces, este apoyo tiene dos reacciones. ¿Por qué? Porque tiene que mantener estos ceros. Este apoyo nada más tiene una reacción porque nada más tiene que mantener este cero. Cuando ustedes encuentran en un sistema el valor de esta fuerza, pues entonces ya esa fuerza hace que ese desplazamiento sea 0. En el caso también de un empotrado, pues entonces va a haber fuerzas aquí que van a hacer que estos valores sean 0. Y en este caso, bueno, pues es más o menos, bueno, ese es muy simple, ¿no? Imaginen un trampolín, así. Ese trampolín está empotrado aquí. Y si recuerdan, ese se puede hacer así, pero también se puede hacer así. Pero aquí permanece fijo, ahí no gira, ahí empieza el trampolín, ahí está en ese punto, y aquí ni gira, ni se desplaza. ¿De acuerdo? Y es igual si ustedes, vamos a tener que hacer algo. Si ustedes tienen así una placa y le sueldan aquí una barra así cuadrada, así. Esto aquí estaría soldado, ¿no? Entonces ese está empotrado y en ese punto no hay ni desplazamiento ni hay rotación. Si ustedes le aplican una carga aquí, si ustedes se le cuelgan aquí, pues entonces, si lo ven de lado, van a tener una parte que va a permanecer así horizontal y a partir de ahí es donde se va a flexionar. Pero aquí se cumplen estas tres condiciones. ¿De acuerdo?
Como en esa barra en que puede haber corte ahí. Sí, sí, pero son estos. Esta fuerza FY va a ser la fuerza que va a estar trabajando en la parte de donde está la superficie de empotramiento y el corte, pues la otra fuerza es aquí. Una es aquí hacia abajo y la otra es hacia arriba para que esté en equilibrio, para que se dé entonces la, la condición que ya conocemos, que la suma de fuerzas en Y es igual a cero. Así. Entonces, sí, aquí hay un corte y aquí también hay una reacción. Entonces, igual en este, ¿no? Igual en este. Cuando tienes una viga y tiene carga, pues tienes un diagrama, un diagrama de corte y aquí hay un corte. Pero ese corte es exactamente igual a la reacción para que ahí se dé el equilibrio. Entonces, sí va a haber corte. ¿De acuerdo? Donde ya no haya corte, por ejemplo, es en este punto, por ejemplo. ¿Por qué no hay corte ahí? Por cómo está el elemento, ¿no? Porque no cumple con la condición. No. No hay fuerza opuesta. Sí, no hay nadie que lo detenga. Entonces no se va a cortar, a menos que alguien le pegue aquí en la cabeza, ¿ah? Que alguien esté aquí parado y le pegue en ese instante, entonces sí va a haber una fuerza de corte. Que la va a soportar, pues está bien, pero sí puede aparecer en ese instante. El asunto es que va a haber esfuerzo si hay, perdón, va a haber corte si hay alguien que se opone, si hay alguien que se opone. Es también, es más o menos simple como cuando parten un queso, ¿no? Si ustedes parten un queso a la mitad, en este lado y en este lado hay corte, pero acá no hay, acá tampoco. Las acciones se están dando aquí, entonces ahí es donde da la reacción. Y obviamente estamos suponiendo pues que está en el aire el queso y que lo están partiendo, ¿no? Pero sí, si ya de pronto dicen, ah, pues es que aquí está apoyado aquí en el plato y acá también, y ya yo le quiero cortar, bueno, pues va a haber corte en todos lados. ¿Por qué? Porque el diagrama de corte es así, mira. Si es una distribuida, si es una puntual, pues es así, recuerdan. Y exactamente en el punto donde está la puntual, ahí se da el corte. Cuando está la puntual. Pero si se fijan, a lo largo de toda la viga hay corte, porque de este lado hay un apoyo y del otro lado hay un apoyo. Aquí en el extremo no hay apoyo. Entonces tú le puedes pegar y va a vibrar. Pero si le pegas de este lado, ni se va a mover. Es decir, si tú como el trampolín le brincas aquí, pues nomás se te van a doblar las rodillas, pero no se va a mover nunca el trampolín. ¿Por qué? Porque hay una fuerza aquí que lo está deteniendo. Si brincas en el extremo, pues brincas hasta arriba y pasas así como el correcaminos hacia abajo, ¿no? Así. Como los concursos de natación es de clavados de natación, ¿ah? Ándale, ándale así. Así. Entonces, pues algunas cosas de estas las vamos a ver más adelante como parte de la energía que está transmitiendo. Cuando tú vas caminando y se empieza a mover, ese elemento empieza a absorber energía. Y entonces cuando tú saltas, la energía que almacenó la tiene que llevar al equilibrio. Y entonces empieza a moverse así hasta que se detiene. Y cuando se detiene, pues ya se quedó sin energía, ya la energía que tuvo fue precisamente para eso. Y justo para eso, no tiene más, ¿eh? Si alguien llega aquí y le brinca mucho, pues le transmite mucha energía y cuando se quita, pues va a estar brincando y va a durar mucho tiempo así porque tiene energía para estar yendo de un lado a otro hasta que se detiene. Pero si pasa uno aquí delgadito y le brinca poquito, pues se deforma poquito, ahí toma poquita energía. ¿Por qué? Porque se deforma muy poco. Pero es diferente a que si la plataforma esa
donde está brincando, recuerdan, hay unas plataformas que son de concreto y la gente llega y se para aquí en el extremo. Y ahí brinca y nunca se mueve la plataforma. ¿Por qué? Porque tiene mucha capacidad para deformarse. Entonces se necesita muchísima fuerza para deformarlo. Si tú llegas y te paras y brincas, pues nunca se va a mover. Y si nunca se mueve, pues no necesita restituirse, ¿no? Como el caso de la tabla esta del trampolín de madera. Pero bueno, pues son cosas de energía. Sale. Entonces la idea es esta, la idea es que ustedes puedan saber cómo se da el equilibrio y que ese equilibrio se tiene que cumplir a través de todas las tres ecuaciones, ¿no? Tenemos la de fuerzas en Y, la de fuerzas en X igual a 0 y la suma de momentos igual a 0. Entonces se tienen que cumplir las tres condiciones para que un elemento esté en equilibrio. Para que un elemento esté en equilibrio. Veíamos también la parte de nuevo la respuesta esa de que si todo tiene que estar en equilibrio. Hay dos condiciones de equilibrio. Una es la suma de fuerzas que hace que el elemento no se desplace ni vertical ni horizontal. Y la otra condición es la condición de los giros. No debe girar. Entonces, ustedes pueden tener una viga así, con una carga puntual aquí, otra carga puntual acá más grande y un apoyo aquí. Entonces, ustedes pueden hacer suma de fuerzas y pueden saber que esta P1 más esta P2 son igual a R. Entonces, la suma de fuerzas en Y, pues está en equilibrio, es igual a 0. Pero gira, porque esta carga es muy grande. Entonces, este va a girar y si gira ya no está en equilibrio. Entonces, también se tiene que cumplir que la suma de momentos también sea igual a 0 para que permanezca así horizontal. Y entonces eso me dice, bueno, pues si es un sub y baja, pues le ponemos el apoyo al centro. Oye, pero este está más pesado. Ah, bueno, pues lo ponemos más lejos o lo ponemos más cerca para que el momento sea menor y este, como está más chico, lo ponemos más lejos y entonces ya está en equilibrio y ya no hay volteo. Ya no hay volteo y entonces podemos hacer que ese sub y baja se quede así en equilibrio. Obviamente cuando este se quite, pues este se va a colocar aquí abajo, ¿no? Con la parte más sólida. Ok. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo estas condiciones de equilibrio se tienen que aplicar para que permanezcan de esa manera, para que sean estables y para que ahí permanezcan, pues. Si no hay más fuerzas que cambien el estado, pues entonces no se van a mover, se van a quedar así. Obviamente, si alguien pasa y le da un sopapo al P1, pues entonces las condiciones van a cambiar y entonces el equilibrio se va a romper. ¿De acuerdo? Sí, hasta ahí bien. Hasta ahí bien, ¿no? Pues hasta ahí le dejamos ahora, ¿no? ¿Cómo van con su lectura? Muy bien, Inge. A mí ya no hace falta la lectura del segundo libro, del de mecánica, me parece. Pero era parte de esto, ¿no? Mande. Era parte de esto. Sí, esta parte ya la leí. Sí, de hecho, tengo algunas dudas en la parte de los marcos para las soluciones. Igual no sé si después se lo vayamos a ver para plasmarlas, pues. Marcos, no vamos a ver Marcos. Los Marcos los vamos a ver hasta análisis 2. Ah, ok, muy bien. No, entonces, pues, a ver, no. Dígase. Muy bien. Pues, dale. Pues entonces, hasta ahí le dejamos, ¿no? Ya mañana hacemos ya cosas de equilibrio, que sería la parte que sigue. La parte de las fuerzas internas, ¿recuerdan? Creo que ese es el que dice de materiales.
Ok, entonces mañana hacemos esa parte de las fuerzas internas a partir del equilibrio. Por ahora, Ya dijo entonces, Inge, hasta mañana. Pero dije, Muy bien, ingeniero, hasta mañana. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. gracias, Inge. Hasta Saludos, mañana. ingeniero. Que pase buena tarde. Sale, Inge. ya buenas noches, ¿no? Ya Y ya buenas estamos. noches. Buenas noches. Sale, Inge, buenas noches. Sale, nos vemos. Entonces, pues mañana le seguimos. Gracias, gracias. Buenas noches, Inge. Por eso. Buenas noches. ¿Dónde está? No se fue Alejandro. Inge, una pregunta. Mande. Yo le quería comentar que si podía, bueno, tenía la manera de poder entrar en la clase otra que tiene y por los trabajos me los podía contar aquí. O allá mismo, no hay problema. Bueno, yo los tengo que poner en esta lista, perdón, sí. Sí, no hay problema. Sí, sí puedo entrar en la clase que da de 1:30 a 3. ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro que sí. Ah, ok. Ya nomás sería de comentarle en esa clase, ¿verdad? ¿Sí? O cuando hagamos los exámenes, me dice, yo estoy en el otro grupo y con eso. Ah, ok. ¿Vale? Está bien, profe. Gracias. Ándale, pues. Hasta luego.